Señores, Domingo Bautista, una leyenda viva que goza de mi cariño, mi respeto, mi estima al más alto nivel, un tipo bueno. Yo tenía mucho tiempo que no encontraba una persona que pudiese decir eso, un tipo bueno. Domingo, un tipo bueno. Tenemos que cuidarlo en este país. Miren, amigos, a veces uno desconoce quiénes son los estrategas que de alguna manera le dicen a los presidentes, a los partidos políticos lo que deben o no deben de hacer. Yo en algo sí estoy de acuerdo con Domingo, que la práctica política se ha vuelto un chernaje. Ahora todo el mundo sabe de política, todo el mundo cree tener conocimientos, conceptualizaciones, análisis, de todo. Pero en la práctica la política es una ciencia que debe ser estudiada y que se compone de muchos elementos. ¿Y por qué yo digo esto? La oposición cometió un error recientemente, pero el gobierno metió la pata hasta más no poder el día de ayer. Voy a comenzar con la oposición. El otro día, el exministro de la Juventud, el señor Manuel Crespo, dio unas declaraciones concernientes a que al país habían llegado unos hackers. Y decía y daba la denuncia. Luego escuché a otro dirigente político de la Fuerza del Pueblo refrendar eso. Y yo he sostenido que en la práctica política nuestra se acostumbra a lanzar cosas y a no explicarlas y a no mostrar pruebas. Y eso es lo que ha llevado a que la gente le pierda el respeto a lo que estamos haciendo. Si hay hackers, si vinieron con un plan de alterar las elecciones, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron? ¿Quién le paga? ¿En qué lugar están? Esas deben ser los señalamientos que se hagan para que la gente respete lo que se está diciendo. Pero usted lanzar una declaración alegre de esa forma en pleno proceso electoral es un disparate. Pero ayer el gobierno reivindicó a la oposición cuando a través de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, produce un comunicado que yo creo que no sirve ni siquiera para llevarlo al baño. Voy a leer parte del comunicado y me voy a permitir por lo menos responder un poquito para luego en la actualidad meridiana lo hablemos in extenso. Dice el comunicado, ante un evidente plan de la oposición, dice el partido, el triunfo nos encontrará trabajando. El Partido Revolucionario Moderno informa a la ciudadanía que en las últimas semanas, ante la fallida Alianza Rescate RD, se ha presentado un intento lamentable de su parte de querer bajo cualquier método presentarnos como iguales en política y no lo somos. Existe una diferencia clara entre nosotros, una que todos podemos ver, no somos iguales. Demostramos en nuestro paso por el Estado con más transparencia, más controles y auditorías públicas. Voy a empezar por ahí. El que lee ese comunicado iniciando sabe que ese comunicado es un disparate. Y es un disparate no porque yo lo diga, sino porque el comunicado se contradice en sí mismo. Si hay algo que la sociedad está entendiendo, reclamando y lamentándose, es que las mismas prácticas que se le criticaban al PLD son las que están haciendo esta gente en el gobierno. Lo mismo y en ocasiones peor. Yo estaba hablando el otro día con un empresario que me dijo que es verdad que en el PLD le pedían el 20% de las obras a los funcionarios, pero que en esta hay gente que le piden el 30, el 40 y hasta el 50%. Así mismo como usted lo está oyendo. La corrupción se ha institucionalizado porque hay más de 30 casos de funcionarios públicos que han sido separados de este gobierno y no han sido judicializados. Peor aún, los del pasado que han sido judicializados los mandaron para su casa porque no existían elementos suficientemente fuertes para mantenerlos en prisión. O sea que la persecución contra la corrupción fue un disparate, fue un bulto, fue un allante a la sociedad. El comunicado sigue diciendo de la siguiente forma: dicho plan consiste en una secuencia de pasos detallados en tiempos y recursos, empleando una estrategia diseñada a fin de lograr el objetivo perseguido.
En el mes de enero presentaremos los detalles particulares. Ahí volvemos otra vez. Así como dije que era una irresponsabilidad de la oposición hablar de unos hackers, de una gente que iban a cambiar los resultados y no decir quiénes eran, dónde estaban y cómo se manejaba, digo que es una irresponsabilidad del gobierno decir que en enero ellos van a hablar de eso. Y ustedes no tienen el mes entero haciendo campaña y jodiendo. Y todavía ayer el presidente estaba recibiendo el apoyo del Partido Liberal Reformista. Oh, pero si ustedes están haciendo una denuncia que más bien parece un anticipo de derrota, y lo estoy diciendo con la responsabilidad, usted puede tildarme de lo que quiera, porque ahora cuando usted hace una opinión, de inmediato dicen que de qué partido tú eres. Yo soy del partido mío, del de O'Neill, que no ha sido fundado. Por eso digo lo que pienso y estipulo lo que pienso. Si el PRM tiene detalles de un plan para desacreditarlo, que no existe ningún plan. Por ejemplo, Delvis Santos, un periodista que a veces habla aquí en la noche y que me acompaña en mi programa en las noches, él hizo una denuncia diciendo que el ministro de la vivienda, el señor Carlos Bonilla, se había cogido los terrenos del canódromo. ¿Y cuál fue la respuesta? Ese es un periodista del PRM, dicho sea de paso. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Lo cancelaron. Él trabajaba en una dependencia como jefe de relaciones públicas, lo votaron. Un agente de ellos mismos que hizo una denuncia de la corrupción de un ministro. Alfredo de la Cruz, Nayib Chaed hicieron una denuncia del actual ministro de Educación y todavía el ministro de Educación no ha podido desmentir esa denuncia. Todavía el ministro de Educación no ha podido mostrar que en el caso del contrato de la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA, con Inafocán, es un contrato corrupto y que la ley de servidor público establece que como es una falta de tercera categoría, él debió ser desvinculado del Ministerio de Educación. El presidente no ha dicho nada. ¿Es la oposición que está diciendo eso? No, presidente. ¿Es la oposición la que habló de Kimberly Tavera? No, fue Milagro la que salió a hablar de todas las diabluras que hizo Kimberly Tavera en el Ministerio de la Juventud. Fue la oposición que salió a hablar de Luz del Alba Jiménez, de todas las cosas que pasaron en el Ministerio de Educación, que por cierto, la misma empresa por la que la votaron del Ministerio de Educación, relacionado con el tema de la corrupción, esa empresa está picando en otra dependencia, la misma. Es la oposición la que está hablando acerca del caso de Carlos Bonilla. Si hay algo que a mí me ha herido como periodista, es que a mí me han dejado solo con el tema del canódromo. La oposición política, yo no sé si tiene interés ahí, se ha quedado callada. Se ha quedado callada con un caso que a todas luces es una estafa contra el Estado Dominicano. La oposición no dice nada. No es la oposición, presidente, la que está atacando a Carlos Bonilla. No es la oposición la que está atacando a Bartolomeo. No es la oposición, presidente. Y no son infundados tampoco. Porque todas esas demostraciones que se han dado tienen no solo argumentos, sino que tienen documentación. No es que lo diga, no es la retórica, no es el discurso. No, 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 no. Son los hechos. Es una irresponsabilidad del PRM querer tapar los actos de corrupción que hay en su gobierno. Lo que pasa es que el discurso se les cayó. El discurso que mantuvieron desde el año 2015, 2014, diciendo que el PLD se los robó todo, ustedes llegaron con sus ladrones también. La diferencia es que ustedes lo dijeron, no lo han judicializado, ni lo van a judicializar, y siguen hablándole a la gente como que están en campaña. No, porque fulano es ladrón, pero eso escapa al control del presidente. El presidente no es el que firma los decretos. No es el presidente el responsable de quitar o poner a una gente, porque no lo quita. Entonces, yo por eso trato de hacer este comentario, este análisis meridiano, hasta solo, para que nadie reciba de mis culpas. Yo digo, es tan inocente el presidente que no sabe, no lee los periódicos, no lee las redes sociales de todo lo que se dice aquí, con pruebas del comportamiento de los funcionarios. ¿No ha leído el presidente la crisis que tiene la OCTI con Bartolomeo Pujals? ¿Por qué no lo ha quitado?
Entonces, lejos de quitarlo, sale un comunicado diciendo que ellos han fortalecido la lucha contra la corrupción. Pero eso no puede ser, por ejemplo, en el caso de Furcal, que desfalcó el Ministerio de Educación. No lo puede. Yo reto a Furcal que demuestre de dónde él compró la actual casa donde él vive. Los reto. Si está, es más, los reto a que me demuestren su declaración jurada si aparece. Entonces, señores, dejen de tomarle el pelo a la sociedad. Las muestras económicas de muchos dirigentes del PRM, que yo lo vi desbaratado y qué bueno que hayan progresado, pero no han progresado porque están trabajando recibiendo un salario. Es que las mismas prácticas que el PLD tenía la tienen también. Domingo, yo hice una denuncia hace 3 o 4 meses de un funcionario muy cercano al presidente que compró una villa en Palmera 3. Yo lo dije y tengo los documentos. Tan solo al arquitecto que se la remodeló le pagó $150,000. Entonces, ¿cómo usted lo logró? Si usted estaba desbaratado. ¿Puede explicar de dónde provino ese dinero? Entonces, querer venir ahora a coger a la sociedad de tonto en este juego del gato y el ratón, no, porque es que la oposición nos acusa, no. Yo tengo mucho tiempo diciendo que el tema de la corrupción hay que sacarlo del debate político, porque por eso estamos jodidos. Desde Trujillo todos los gobiernos dicen que van a enfrentar la corrupción, pero todos terminan siendo corruptos al final. Desde Trujillo, cuando Bosch asumió el poder en el año 1962, yo siempre he dicho que los primeros actos de corrupción se dieron en ese gobierno, en la era democrática. Porque ¿por qué Juan Bosch no le quitó los bienes a la gente que se quedó con las cosas de Trujillo? Los bienes de Trujillo, ¿en manos de quién pararon? Los apellidos fuertes de esta sociedad son los que tienen los bienes de Trujillo. Por eso Viriato Fiallo no fue el candidato que ganó las elecciones, porque el discurso que tenía Viriato Fiallo en 1962 era que había que meter preso a los que se robaron los bienes de Trujillo e incautárselos. Y esa élite que entendía que Viriato Fiallo estaba en contra de sus intereses, votó mejor por Juan Bosch, aunque no era un candidato conservador. Era un candidato al que ellos le tenían miedo, pero por lo menos no iba a quitarle sus cuartos. Y de ahí en adelante, miren las muestras. Entonces, dejen este pueblo tranquilo, no lo sigan metiendo en todo su pendejada de que aquel es serio, que yo no soy serio, que yo soy... Ya todos sabemos lo que ustedes son. Los del pasado y los del presente. Volvemos en breve en Meridiano BTV.